Cuando hay problemas en instalaciones eléctricas nos llaman para solucionarlos rápidamente, pero trabajar demasiado deprisa puede inducir a errores. Una descarga en un sistema eléctrico puede suponer un accidente mortal para cualquiera que no tome las medidas de seguridad necesarias. Para Fluke, su seguridad es lo primero. Hace más de 50 años que usted confía en nuestros instrumentos de medida con la confianza de que se ajustan a las normas de seguridad más estrictas. Por eso, hemos elaborado este programa para que trabaje de forma segura. Trabajar de forma segura mientras realiza medidas eléctricas no es cuestión de magia. Se trata de una combinación ganadora: estudiada planificación, prácticas seguras y herramientas adecuadas. Preste mucha atención a este programa. Su contenido podría salvarle la vida. Cuando realiza medidas en sistemas eléctricos, lo primero que debe considerar es su seguridad. Si planifica el trabajo cuidadosamente, sigue los procedimientos de seguridad y usa el equipo adecuado, las posibilidades de sufrir un accidente se reducen prácticamente a cero. Antes de abrir un cuadro eléctrico, inspeccione el entorno de trabajo. ¿Dónde va a dejar el multímetro y demás instrumentos? Localice una vía de escape por si se presenta una emergencia. ¿Dispone de suficiente espacio para manejar el equipo y trabajar cómodamente? ¿Hay elementos cercanos como ramas de árboles o agua que supongan algún peligro? ¿Hay suficiente luz y ventilación? Trabaje acompañado de otro profesional que conozca los procedimientos de seguridad. No es una buena práctica trabajar solo en circuitos de alta energía. Por último, asegúrese de que siempre haya alguien que sepa dónde se encuentra. Otro factor clave de la planificación es elegir las herramientas y el equipo de seguridad. Equípese con la protección personal necesaria: protección para ojos y oídos, guantes, ropa y alfombrillas aislantes. Verifique también que el equipo está en buen estado. Los instrumentos deberán disponer del aislamiento adecuado y los multímetros y comprobadores probados y catalogados para su uso en los entornos de riesgo en los que trabaje. Muchos comprobadores parecen iguales, así que asegúrese de conocer las funciones del suyo. Inspeccione el equipo de medida y los cables de prueba para que no haya imprevistos. Al final del vídeo le mostraremos cómo hacerlo. En la medida de lo posible, trabaje en circuitos sin tensión. Bloquee y precinte siempre de forma adecuada. En las medidas monofásicas, conecte primero el cable de puesta a tierra y después el de tensión. Tras tomar la lectura, desconecte primero el cable de tensión y después el de puesta a tierra. Siga estos 3 pasos. Mida un circuito donde sepa que hay tensión. A continuación, realice las medidas sobre el circuito que desee. Antes de concluir que este último circuito no recibe tensión, vuelva a comprobar el primero. Así sabrá que el multímetro funciona correctamente. Aunque a veces son necesarias ambas manos para la misma medida, intente seguir el viejo truco de la profesión: tenga una mano en el bolsillo. El punto más seguro para medir es el que concentra menos energía. Por ejemplo, para medir la tensión en un cuadro eléctrico, busque el punto de tensión aguas abajo de las protecciones. Así, la protección frente a posibles peligros será mayor. Estos pasos le ayudarán a trabajar de forma segura, aunque no siempre evitarán que sigan existiendo otros posibles riesgos. La conmutación de cargas inductivas, los rayos y la conmutación de los sistemas de transmisión generan elevados picos de tensión. Estos picos o transitorios pueden durar solo 100 microsegundos, pero son extremadamente peligrosos. En los sistemas eléctricos modernos, los transitorios son continuos.
algunos leves, otros no tanto, pero ¿cómo se producen los transitorios? Cuando una carga inductiva, como un motor o un transformador, se desconecta, genera un pico de tensión. A veces estos picos resultan útiles, como los generados por las bobinas para activar el sistema de encendido de los coches. Sin embargo, al medir sistemas eléctricos, los transitorios no son nada buenos, y he aquí el porqué. Para el encendido del coche, la fuente de energía es débil y la chispa desaparece con la tensión. En cambio, en un sistema eléctrico hay siempre tensión. El circuito genera tanta energía como para provocar que el aire circulante se transforme en plasma conductor, provocando un fallo de mayor importancia. Los transitorios pueden ser de miles de voltios y aparecen sobre las tensiones del sistema que alimentan cargas industriales. Entonces, las consecuencias pueden ser fatales para cualquiera que se encuentre realizando medidas eléctricas en el sistema. En estas circunstancias no basta con confiar en uno mismo. Debe reducir riesgos usando multímetros y equipos de medida adecuados, herramientas catalogadas para el entorno de trabajo y probadas para los niveles de seguridad apropiados. Para proteger a los usuarios de instrumentos de medida profesionales, se han desarrollado nuevos estándares que clasifican instrumentos para entornos de 1000 o menos voltios, incluidos los circuitos trifásicos de 400 y 690 voltios. En el sistema de clasificación de 4 categorías, cuanto más cerca esté de la fuente de energía, mayor será el peligro, y por tanto, mayor debe ser la categoría. Los transitorios en las categorías 3 y 4 son extremadamente peligrosos. La corriente de fallo presente en estos circuitos de alta energía puede alcanzar hasta 100.000 amperios. La categoría 4 comprende instalaciones eléctricas y redes de suministro aéreas o subterráneas, ya que ambas pueden verse afectadas por rayos. La categoría 3 cubre la zona que abarca el cableado a nivel de distribución eléctrica. Incluye circuitos de 400 o 690 voltios, como etapas y circuitos de alimentación trifásicos, cuadros de distribución, etc. Las cargas permanentes se agrupan también en la categoría 3, que comprende además grandes cargas capaces de generar transitorios propios, algo que es más común de lo que se cree. La tendencia a utilizar elevados niveles de tensión en las instalaciones modernas ha incrementado los riesgos potenciales. La mayoría de los electricistas trabajan en entornos clasificados en la categoría 3 o 4 sin ser consciente de ello, situación que puede ocasionar peligros reales. Las instalaciones de menor categoría suelen tener mayor impedancia, lo que atenúa los transitorios. La categoría 2 abarca las zonas de circuitos y cargas receptoras conectadas a tensiones de 230 voltios. La categoría 1 abarca los circuitos electrónicos protegidos. Algunas instalaciones incluyen varias categorías. Este cuadro eléctrico, que contiene un variador de velocidad, es de categoría 3 en el lado de tensión de 400 voltios y de categoría 1 en el de control. Aquí debería utilizarse un multímetro con la clasificación de seguridad más elevada de ambas, es decir, categoría 3. Normalmente las medidas son más peligrosas cuando mayor es la corriente de fallo y el transitorio de tensión. Si trabaja en entornos de categoría 3 o 4, use equipos con categoría 3 para 600 o 1000 voltios o categoría 4 para 600 voltios. Examinemos más de cerca por qué los transitorios son tan peligrosos. Vemos a un técnico de servicio realizar una medida de tensión fase a fase en un generador de 400 voltios. Se trata de un entorno de categoría 3. Una maniobra de conmutación de cargas o un rayo en las proximidades genera un transitorio tan alto que produce un arco al alcanzar al multímetro. Las corrientes que se producen en el cortocircuito pueden ser de miles de amperios y duran varios microsegundos. Con esta corriente las puntas de prueba se sobrecalientan. Las puntas de las ondas se empiezan a quemar, formándose un arco desde el punto de contacto hasta la punta.
El técnico ve un arco de tensión azul brillante y se alarma al oír cómo explosiona dentro del multímetro. Los arcos siguen pasando a través de las ondas. Si se acercan las ondas y estos dos arcos se unen, se forma otro mayor, creando una ruta de baja impedancia directamente de una fase a otra, lo que dará lugar a un fallo de fase a fase o de fase a tierra. El resultado es un arco de tensión, que puede terminar en una bola de fuego alimentada por la energía del sistema. Si esto ocurre, la temperatura puede alcanzar hasta los 6.000 grados. Fuentes del sector estiman que en países como Estados Unidos se producen de 5 a 10 accidentes diarios por arcos de tensión. Según la Agencia de Estadística de Estados Unidos, el último año 1.000 electricistas sufrieron descargas y quemaduras, algunas mortales. El 50% de estos accidentes estuvieron relacionados con los arcos de tensión. Este porcentaje se podría reducir notablemente si los técnicos combinaran una estudiada planificación con prácticas seguras y herramientas adecuadas. Esto es un arco de tensión real. Estos fusibles se diseñaron para cortar corrientes de fallo de 10.000 amperios, pero se utilizan intencionadamente en un circuito de 50.000 amperios. En el lado de carga de los fusibles se forma un corto letal. Me llamo Ed Mante y he sido electricista en Estados Unidos durante más de 35 años. Trabajaba sobre todo en instalaciones comerciales e industriales. Hace unos 2 años y medio sufrí un accidente por un arco de tensión. Estaba cambiando un automático en un cuadro eléctrico. Había un conductor aparentemente sin fusibles que salía del cuadro. Quité el conductor y oí un zumbido. Luego siguió una fuerte explosión. Creo que pude cerrar los ojos y retirar un poco la cabeza. Acabé despedido en el suelo. Lo siguiente que recuerdo es estar en un rincón sin poder ver nada. Mi camisa y el resto de mi equipo estaban prendidos en llamas y ni me daba cuenta. Grité pidiendo ayuda. Un compañero entró en la habitación. Consiguió sacarme y me roció con un extintor. Al principio estuve unas 3 semanas en el hospital. Después volví a casa donde estuve otra semana y media en observación. Me empezaron a salir ampollas por las manos y los brazos, así que pasé en el hospital otros 3 días. Al cabo de unos 2 meses y medio en casa, las ampollas no desaparecían, por lo que tuvieron que operarme durante 5 horas para quitarme toda esta piel, y después otras 5 horas para injertarme piel de las piernas en manos y brazos. So then I had to go back in to have 5 hours of surgery, taking all this skin off, and then another 5 hours of surgery to take skin off my legs and put it on my hands and arms. A la siguiente primavera, cuando estaba algo recuperado, me tuvieron que amputar parte del dedo. 6 meses más tarde terminaron por amputarlo por completo. Cuando trabajaba todos me decían que era demasiado cuidadoso. Es difícil prepararte para algo que no ves venir. Asegúrense de utilizar las precauciones de seguridad adecuadas. Creo que al final nunca se es lo suficientemente cuidadoso. Los transitorios no son los únicos culpables de la aparición de un peligroso arco de tensión. Un mal uso de un multímetro puede tener iguales consecuencias. Si se dejan los cables en las entradas de amperios y el multímetro se conecta accidentalmente a una fuente de tensión, se producirá un cortocircuito. Para prevenir esta situación, los terminales de amperios deben estar protegidos con fusibles. Si el multímetro dispone de fusibles de protección en las entradas de corriente, lo peor que puede pasar en estas situaciones es que simplemente se queme el fusible. Utilice los fusibles adecuados y procure que sean los fusibles de alta energía especificados por el fabricante. Los multímetros Fluke, incluidos los circuitos y fusibles internos y las ondas de prueba, trabajan en conjunto para interrumpir corrientes de fallo de hasta 10.000 amperios. Los accesorios también pueden ocasionar situaciones de riesgo.
si conecta una punta de sonda dañada o si un cable de prueba de un nivel de categoría de seguridad eléctrica inferior entra en contacto con otro conductor, se podría producir igualmente un fallo. Lo mismo puede ocurrir si un cable de prueba sin aislar se sale del multímetro y toca a un conductor. Inspeccione el multímetro y las ondas de prueba antes de utilizarlos. Preste atención a las indicaciones del final del vídeo para saber qué datos tiene que comprobar. Recuerde, las ondas de prueba se han diseñado para entornos de medida concretos. Lo que resulte apropiado para un entorno de categoría 1 podría no serlo para circuitos de 400 o 600 voltios. En un entorno de alta energía, compruebe que la parte metálica expuesta de la sonda es la menor posible. Ello evitará inesperados cortocircuitos. Los multímetros y otros instrumentos de medida deben ser probados por laboratorios independientes para garantizar su nivel de protección frente a transitorios de alta tensión. Una máquina de ensayo especial genera el transitorio de sobretensión y la corriente de fallo según normas internacionales. En la parte frontal del multímetro se ve la marca de 1000 voltios y categoría 3. Se observa además el sello de homologación de un laboratorio independiente. Es necesario un multímetro de 1000 voltios y categoría 3 para resistir al menos 10 transitorios de 8000 voltios positivos y negativos sin provocar ningún riesgo. En Fluke vamos aún más lejos en la fabricación de nuestros instrumentos de medida, y les dotamos no solo de un diseño resistente, sino también de la máxima seguridad posible. En esta prueba programamos la máquina para ir aumentando la tensión hasta que el multímetro falle. 6000 voltios, 9000, 12000, 15000, 17000. El multímetro ha fallado a los 17000 voltios, por lo que se supera el mínimo de 8000. Algunos fabricantes afirman que sus productos se diseñan para cumplir o adecuarse a las normas. Sin embargo, no todos podrían superar la prueba. Esto es lo que ocurrió cuando probamos un multímetro para 1000 voltios de categoría 3. Debería soportar al menos 20 transitorios de 8000. Pero falló 2 veces antes de alcanzar el mínimo de 8000. Si esto se hubiera producido en un circuito de potencial real, los resultados habrían sido fatales. ¿Por qué falló el multímetro? Los organismos de normalización solo crean las normas, no se encargan de su cumplimiento. Por tanto, puede que un multímetro supuestamente diseñado conforme a un estándar nunca se haya probado. De ahí que sea vital que el instrumento esté homologado por uno o varios laboratorios independientes, como UL en Estados Unidos, VDE y TÜV en Europa. Esta es la única garantía de que el instrumento ha pasado las pruebas más rigurosas y que cumple con las normas aplicables. Esto es lo que puede ocurrir si un multímetro de categoría 2 se usa en un entorno de categoría 3. En un entorno de categoría 3 o 4 real, miles de amperios habrían alimentado el arco. El arco de tensión resultante podría haber causado graves daños. Además de la protección frente a transitorios, un multímetro debe soportar sobrecargas accidentales asociadas a las funciones del instrumento. Este multímetro está clasificado para 600 voltios en la categoría 2. Observe lo que ocurre cuando se conecta a un circuito con tensión en la función de ohmios. Y se mide la tensión con las clavijas de entrada en amperios. El fusible no protege al multímetro ni al usuario. Ahora, imagine que usted sostenía el multímetro en un circuito real de categoría 3. Hasta los más precavidos cometen errores. Por eso, el instrumento debe ofrecer un margen de riesgo mínimo. Este criterio es tan importante que incluso se ha recogido en las normas de seguridad actuales. Estas normas contemplan que el equipo de medida debe soportar la tensión para la que se cataloga en las funciones de ohmios y continuidad sin implicar riesgos. Hoy en día, para atender la demanda de instrumentos para su uso en entornos de alto riesgo,
algunos fabricantes los han rediseñado para que sean más fiables y más seguros. La seguridad se logra con una combinación ganadora: estudiada planificación con prácticas de trabajo seguras y herramientas adecuadas. Use un multímetro que cumpla con las normas actuales y esté catalogado para las medidas y los niveles de tensión del entorno en que trabaje. Si usa el equipo de medida en circuitos de 400 o 690 voltios o de tensiones próximas a estas, debe usar un instrumento de categoría 3 para 600 o 1000 voltios o de categoría 4 para 600 voltios. ¿Cómo saber si su equipo de medida es seguro? Estas sugerencias le ayudarán a determinar el nivel de seguridad de su equipo. Busque la marca de categoría 3 o 4 en la parte frontal y el símbolo de doble aislamiento en la posterior. Busque símbolos de homologación de 2 o varios laboratorios de prueba independientes como UL, VDE o TUV. Compruebe si los fusibles admiten los niveles de tensión y corriente del instrumento de medida. La tensión del fusible debe igualar o superar a la especificada en la categoría del multímetro. Compruebe el estado del multímetro. Busque indicios como roturas en la carcasa, pantalla borrosa u otros problemas. Consulte el manual para saber si el circuito de medida de continuidad y de ohmios está protegido al mismo nivel que el de voltios. Si no aparece, solicite una confirmación por escrito al fabricante. Las normas relevantes se recogen en la IEC 61010. Examine los cables y compruebe los guardadedos, clasificaciones de seguridad, doble aislamiento y posibles daños. Compruebe la cantidad de metal que queda expuesta. Puede usar el multímetro para comprobar los cables de prueba. Pase a la función de ohmios y cortocircuite los cables. La lectura debe ser próxima a 0. Manipule los cables sin abrir el cortocircuito y busque posibles cortes internos en el cable. Pruebe los fusibles con la función de ohmios, insertando el cable rojo en la entrada de amperios. La lectura debe ser próxima a 0. Un fusible quemado dará una lectura de circuito abierto. Introduzca el cable en la entrada de miliamperios. La lectura debe ser próxima a 10.000. Por último, si ha necesitado cambiar un fusible o ha tenido algún incidente con el multímetro, compruébelo y calíbrelo antes de volver a utilizarlo en un entorno de alta energía. Si su instrumento de medida pasa estas pruebas, enhorabuena. Afrontará correctamente algunos de los riesgos propios de los equipos de medida eléctricos. En nombre de todos los que trabajamos en Fluke, gracias por su atención. Esperamos que participe en nuestro compromiso con la seguridad. Aunque es imposible erradicar todos los peligros de la electricidad, sí se pueden reducir con la actitud y las prácticas adecuadas. Recuerde los 3 pasos clave para afrontar con la máxima seguridad trabajos en entornos eléctricos: estudiada planificación, prácticas seguras y herramientas adecuadas. Este vídeo solo es una introducción a la prevención de riesgos laborales. Siga aprendiendo sobre procedimientos correctos para su seguridad. Después de todo, quien sacará más partido de todo ello será usted. Gracias, y de parte de todos en Fluke, trabaje a conciencia, trabaje de forma segura.